acompaña mi compañera Ana Giselle Carrasco. Hablaremos acerca del autor Paulo Freire, con su libro Cartas a quien pretende enseñar, que nos recomendó nuestro profesor de la universidad, el licenciado Miguel Santiago Toledo. Y empezaremos con la primera parte, que es primeras palabras. Bueno, al leer esta carta podemos notar que habla todo este libro habla sobre la educación, sobre qué es educación, cómo podemos plantearlo, sobre los maestros, sobre la política, sobre todo lo que tenga que ver con educación es lo que habla este libro. Y en las primeras palabras, no sé, compañera, si notaste, como te había mencionado antes, sobre de la frase que dice, esta frase me gustó mucho, la he tomado mucho en práctica, la he escuchado en varios lugares, que este autor menciona una frase que dice, de enseñar es volver a aprender. Ciertamente esta frase tiene mucho sentido, es una frase muy buena, porque pues hablando así en mi caso, por ejemplo, yo pues sí, o sea, al decir que nosotros como educadoras, al momento de enseñar también aprendemos. Hay que aprender, por ejemplo, hay que aprender a enseñar y hay que enseñar para aprender. No sé si o cómo piensas tú, cómo podrías interpretar tú esa frase. La verdad, a mí esa frase me gustó muchísimo. Es una frase muy buena, se ha escuchado en muchos lugares y se puede interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, tú ¿cómo lo puedes interpretar esa frase? Bueno, esa frase más que nada yo lo entiendo como que lo ya aprendido al enseñarle a otra persona, vuelves a recordar, vuelves a repasar todo lo que uno ya había aprendido anteriormente. Por ejemplo, si tú tienes a una hermana o hay personas que tienen ahorita hijas muy ya jóvenes, pues a la hora que van a la primaria, la secundaria, las cosas que ya habías tú aprendido en la primaria, en la secundaria, las vuelves a repetir con ellas. A la hora de enseñarles que una suma, que una resta, vuelves a recordar todo lo que tú ya has aprendido, y creo que más o menos te vas a eso. Sí, por ejemplo, yo tengo una hermana que está en sexto grado de primaria y a veces dicen, hermana, ayúdame con esta tarea, ¿no? Y yo le pregunto, lo primero que voy a preguntar es si es de matemáticas, porque definitivamente las matemáticas y yo no somos nada amigas. Y me dice, sí, es de matemáticas. Y yo, ok. Y si no lo entiendo, lo que hago es, no sé, investigar un poco. Y por eso, pues esa frase, por ejemplo, yo tengo que aprender cómo es para enseñárselo a mi hermana. O sea, yo, por ejemplo, yo aprendo, ¿qué será? Las fracciones y yo definitivamente no sé nada. Tengo que aprender, por ejemplo, lo básico de la fracción para poder enseñárselo yo a mi hermana. O a veces hasta me da flojera y digo, ¿a ti cómo te dijo la maestra que era? ¿Cómo te dijo la maestra que era? ¿Te explicó la maestra cómo te dijo que era? Y empiezas a decir, pues así, mira, le vas a hacer eso. Y ya yo tengo que aprenderlo también para poder enseñar a ella. Entonces sí, es muy, una frase muy bonita. ¿Tú qué más pudiste descartar acerca sobre esa carta? Bueno, yo observé más que nada en los primeros párrafos que habla acerca de la enseñanza que puede vivir un niño en un salón de clases con un familiar. Pues el libro específicamente se basa en el tío o la tía, que es el que podría darle clases al niño, y la lectura el libro habla de que a veces las emociones, el apego que tiene la tía o el tío con el niño pueden afectar su felicidad según la sociedad. ¿Por
¿Por qué? Porque a veces dice que el tío o la tía puede solapar al niño y no deja que el niño aprenda, porque le ayuda en sus calificaciones, porque a veces les adelanta como la clase en su casa o cosas así, y según la sociedad no deja que el niño se desarrolle como debe de ser en un salón de clases. Pero tú qué tienes que decir al respecto de eso. Sí, mira, tienes razón en lo que dices. Por ejemplo, vamos a tomarlo, lo voy a tomar así como que, por ejemplo, cuando yo iba en la escuela, yo iba en la prepa. Yo iba en la prepa y tenía una compañera que su mamá era profesora. Y obviamente pues, como todos, ¿no? Que somos apegados a nuestras mamás y todo eso. Entonces, cuando ella entró, nosotros ya estábamos por terminar el primer semestre. Entonces, no se nos hizo justo la calificación que ella tuvo en la materia que imparte su mamá. O sea, su mamá imparte la materia de informática. Entonces nosotros ya estábamos por terminar el primer semestre y ella entró y no hizo, nosotros habíamos hecho de hecho una revista. Habíamos hecho una revista, habíamos hecho un guión de radio, habíamos hecho un sinfín de trabajos y ella cuando apenas iba a entrar pues sacó 9. O sea, y nosotros como pues decimos, ¿no? Ay, que como la maestra es su mamá, pues por eso le saca esa calificación y todo eso. Entonces, a veces se puede interpretar de esa forma. O por ejemplo, como decía el texto, como decía la carta de un tío o una tía. Por ejemplo, nosotros como educadoras cuando estamos en la escuela, tenemos que como que dejar a un lado el parentesco y ser lo que somos en la escuela, educadoras, maestras. Entonces, eso es lo que debemos como que principalmente hablar con los niños al decir, no, es que yo aquí en la escuela soy tu maestra, no soy tu tía. Fuera de la escuela soy tu tía, dentro de la escuela soy tu maestra. Entonces, tenemos que respetar eso, como nosotras como educadoras tenemos que respetar eso. Obviamente no hablándole mal a un niño, gritándole, diciéndole, ¿no? De que yo no soy tu tía, o sea, gritándole y todo, sino hablándole bien, diciéndole, no, pues que, o sea, aquí puedes decirme maestra, soy tu maestra y todo eso. Entonces, por más apegado que seamos al niño, por más que eso, pues tenemos que respetar lo que nosotros somos dentro de la escuela, que es una maestra y el niño un alumno. Y pues ¿qué otra cosa pudiste descartar? Sí, yo igual viví un caso como igual, más o menos similar. En este caso yo iba con el hijo de la maestra y la maestra nos daba clases, pero mi compañero pues a veces no le echaba ganas, bloqueaba mucho, no hacía las tareas, incluso su mamá pues, era la maestra, ¿no? Pero pues la mamá no lo respaldaba en ese aspecto. En alguna ocasión que el niño no le echó ganas y no hacía tareas, se portaba mal en clases y todo eso, pues ella lo reprobó. Y de ahí, pues la maestra le pidió al niño que se comportara mejor, que le echara ganas, pues porque más que como alumno habla bien de ella como mamá y el niño le empezó a echar ganas y pues ella lo trataba de ser como ¿cómo se podría decir? Igualitaria con todos los demás, no quería que uno tuviera más que otro o que hablaran más de ella por este caso de que su hijo iba a tener 10 y los otros niños no, y el niño no trabajaba, cosas así. Ella simplemente actuaba como debía actuar y le decía, si tú no le echabas ganas, pues yo te voy a reprobar, porque no es posible que tú siendo mi hijo pongas el desorden en la clase.
Sí, de igual, tengo, de igual, una compañera, de hecho, aquí en la universidad, que su mamá también es, de maestra, y no por eso ella va a ser, de como que, mm, bueno, es mi compañera ahorita, pero era también compañera en la prepa. Entonces, aunque su mamá no era maestra de la misma prepa, sino, pero o sea, a veces se veía que, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado o has visto casos de que la mamá como maestra le hace los trabajos a sus hijos. Ajá. Sí, Así. hay mamás que están siempre pegadas ahí a sus trabajos y según ellas se sienten orgullosas de los niños porque sacan 10, pero en realidad yo creo que ese 10 es de ellas. Pues sí, el 10 es de la mamá. Entonces, si tú eres maestra y tienes un hijo que es un alumno que no es tu alumno, de todas maneras no quiere decir de que lo vas a ayudar, le vas a hacer trabajo, sino como eres maestra tienes que hacer que él aprenda, hacer que él aprenda por sí solo, hacer que él trabaje, que él estudie todo por sí solo, no por ser maestra, pues vas a hacer tú sus trabajos, por el simple hecho de que no es tu alumno como tal, sino tu hijo. Entonces, pues prácticamente eso es en parte de lo que habla esa carta. La verdad es muy interesante saber y ver cómo, principalmente esto de lo que estamos hablando sobre el parentesco, ¿no? Que como maestros o como alumnos, porque pues ahorita nosotros somos alumnos, y qué tal si tenemos ahorita en esta universidad donde estamos estudiando de un maestro que sea, ya sea nuestro tío, ¿no? Y decimos, no, pues yo no voy a hacer tarea porque pues es mi tío y sí me va a pasar porque me quiere, porque soy su sobrina y todo eso. Entonces, tenemos que dejar en claro nuestro rol en la escuela como maestros, como educadoras y como alumnos. Tenemos que también tener en claro el rol que tenemos como alumnos y dejar atrás el parentesco. No sé qué opinas tú. No, pues sí, tienes razón y aparte pues a veces no ayuda con el desarrollo del niño, porque simplemente pues le estás poniendo una calificación que no se merece, no se esfuerza y en el futuro cuando tú ya no estés, cuando ya no seas tú tu profesor, pues le afecta porque ya está acostumbrado de una forma en que nada más le pongan la calificación sin hacer nada. Entonces, ¿qué te pareció esta primera carta, primeras palabras del autor Paulo Freire? A mí la verdad me pareció muy interesante, es muy bueno y tiene mucha coherencia, es coherente, es razonable pues, a esto a lo que estamos hablando, la educación y todo. Es muy interesante en el aspecto de, pues más que nada que está basada en las personas como nosotras que en el futuro nos vamos a dedicar a enseñar y es una parte muy importante de la enseñanza. Sí, tenemos que saber muy bien todo sobre eso, tenemos que comprender sobre bueno, otra vez voy a mencionar como nuestro rol como maestros, como educadores, pues tenemos que conocer y tenemos que saber bien al 100% cómo se maneja todo esto, cómo debemos comportarnos, cómo debemos, pues educar, cómo debemos hacer que el niño aprenda de la mejor manera, que aprenda bien, todo eso. Creo que daremos por concluido este tema y para poder pasar al siguiente. Bueno, ahora hablaremos de la segunda parte del libro que leímos y es de la tercera carta. La tercera carta de el autor Ok, bueno, lo que pude descartar y leer también que dice que es evidente que los problemas relacionados con la educación, no solamente pedagógicos, son políticos
y éticos, como cualquier problema financiero. Entonces, ¿tú como que qué piensas al respecto sobre esa? Bueno, ahorita la situación en México, pues es un poco cierto lo que dices, porque la verdad, bueno, mi papá es maestro y y los salarios del maestro pues no son tan buenos como la gente cree. Y más si es un maestro que trabaja en escuelas particulares, o sea, les pagan literal por hora, a veces hasta 50 pesos. En la UAPO yo tenía profesores que trabajaban por horas y decían que una hora se la pagaban 50 o hasta en 35 pesos según la clase que ellos hicieran. Y yo creo que pues como que no valoran el trabajo que hace el profesor, porque yo creo que no puede ser posible que la persona que se encarga de educarnos y de forzar, de hacer lo que somos en parte, gane menos que una persona que a veces por pura política se esté ganando hasta 200,000 pesos. O sea, es demasiado. La verdad es que sí, por ejemplo, yo tenía un profesor, nos contó en la secundaria, que, bueno, es profesor de educación física. No me acuerdo en dónde me dijo que estudió, pero sí, él realmente trabajó mucho y estudió mucho para poder, pues para poder estudiar y para poder, pues ser alguien, ¿no? Ser educador y todo. No lo creas, también una persona, un licenciado en educación física, pues también enseña, obviamente. Entonces, él dice que cuando él entró a trabajar en otra escuela, habían, un profesor que, no sé si has escuchado acerca sobre, de que únicamente pagó para obtener, pues para obtener el beneficio de trabajo, para trabajar, y le pagaban bien, y él que luchó y trabajó y hizo exámenes y todo eso, o sea, le pagaban una miseria, no le alcanzaba ni para nada, o sea, a él, no me acuerdo cuánto dijo que le pagaban, o sea, no le pagaban ni el salario mínimo, y aquel que literal, o sea, no estudió y pues le pagaban un dineral. Entonces, pues realmente también eso es muy importante saber y conocer, porque como dice, la educación es un acto político también. Y eso lo vamos a hablar más adelante en la última carta. Habla también sobre eso. Entonces, eh, pues sí, realmente es impactante, es conocer sobre todo lo político y todo eso. ¿Tú qué más puedes hablar sobre eso? ¿Qué puedes decir? Sí, de hecho la lectura habla también de los profesores que se matan como trabajando en una precariedad con los niños. Habla mucho de los profesores que trabajan, no sé si en la favela en Brasil o con los niños de la favela, y que es una zona como muy pobre, donde ellos trabajan con lo mínimo y con niños que de muy bajos recursos, y también a ellos los menosprecian por trabajar en esa área. Incluso son personas que ganan menos de la mitad, creo que de lo que es el salario mínimo, y pero sin embargo son ellos quienes sacan adelante a los niños y no lo valoran. En esos lugares no lo valoran y valoran más a cualquier político que a un maestro o incluso que hasta a un doctor.
que es una profesión como muy importante en la vida del ser humano. Sí, la verdad es que sí. Este de, bueno, ¿qué más pudiste notar acerca sobre la carta? Porque no nada más hablaba sobre eso, sino hablaba sobre... De hecho, había una parte también que hablaba de lo mismo que mencionamos en la primera carta, acerca sobre de... Punto sobre el parentesco, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Que igual... Bueno, pues igual hablaba acerca del parentesco que, pues dice que el profesor no nada más puede llegar a, o sea, que el parentesco no puede existir solamente como un tío, sino que el maestro pues tiene una familia y es como de lo que te explicaba antes. El maestro o maestra puede ser mamá, puede ser este, abuela y tía, que es de lo que habla en la lectura pasada, y que no por eso tiene que afectar precisamente, como dice la sociedad, el aprendizaje del niño, siempre y cuando pues ellos trabajen con su hijo o con su sobrino, su nieto, como, como debe de ser, sin ningún tipo de como de trato especial. Sí, Pues sí, la verdad, como te decía al principio, de las tres cartas que se leyeron son realmente interesantes y la verdad a mí me impacta saber todo sobre eso, es increíble la verdad. Pero pues, bueno, el saber que la educación es realmente un acto político en donde nosotros como educadores pues tenemos que responsabilizarnos también sobre eso. Así es. Pero eso lo vamos a hablar más adelante, en la siguiente carta, que es a la que vamos a pasar ahorita. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, entonces ahorita pues vamos a empezar a hablar acerca sobre la última carta, que es la séptima carta del autor Pablo Freire. Bueno, ahora vamos a hablar acerca sobre la última carta, la séptima carta del autor Pablo Freire, de hablarle al educando, hablarle a él y con él, de oír al educando o ser oído por ti. Dime, compañera, ¿qué fue lo que pudiste descartar o entender acerca sobre esta última carta, que la verdad también está muy interesante? Bueno, esta carta habla más del respeto que dice que los profesores le deben como a los educandos, porque en la clase no solo tienen que ellos estar hable y hable y hable, sino que también deben de permitir que los niños interactúen, porque ellos tenían como la costumbre de siempre estar hable y hable y hable, y los niños nada más escuchando, escuchando, escuchando. Y a la hora de la evaluación, el niño que sacaba como un mayor porcentaje era el que ellos decían que era el niño que sí lo seguía en la clase, que siempre les ponía atención y que siempre estaba atento a todo lo que ellos decían. Pero en la educación yo creo que no nada más es escuchar, 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 sino también dar tu punto de vista y poder interactuar con tu maestro para que, porque no siempre nada más el profesor o la persona que te enseña es el que tiene toda la razón. Sí, a mí me tocó
igual, de presenciar eso, bueno, no sé si yo me incluyo ahí, pero hubo una clase en la que el maestro hablaba, o sea, no sé si en algún momento de tus estudios, ya sea en la prepa, en la secundaria o en la primaria, habían reglas sobre no comer dentro del aula, en las clases. Había siempre un maestro. Bueno, aquí no voy a hablar precisamente sobre el alumno, sino que hasta los profesores, porque, o sea, los profesores, yo siento que no siempre son, como dices, los que tienen razón, y también hay fallas en ellos, en el modo en enseñar, porque siento que no tienen la mayor capacidad o no están preparados para enseñar. Sin embargo, lo único que hacen es en una clase dar una indicación y que a los alumnos les vaya como quieren, como, como dice, o sea, los deja a su suerte, que Dios los bendiga, ¿verdad? Y de hecho hubo un profesor así, en una clase que no nos enseñó absolutamente nada y nos echaba la culpa a nosotros, que nosotros no le poníamos atención, que cómo íbamos a saber sobre ese tema, no le poníamos atención, que nos las pasábamos platicando y todo eso. Entonces, no sé si te identificas con algo o quieras agregar otra cosa. Yo igual tenía un profesor en la preparatoria que desafortunadamente me daba inglés. Él siempre era el que siempre estaba hablando y no había interacción con los alumnos, entonces la clase salía un poco baja porque estaban, pues como son adolescentes, se distraen muy rápido y el profesor solo él se encargaba de hablar y en la mayoría de las partes no se como aseguraba que los alumnos estuvieran realmente poniendo atención y comprendiendo lo que él decía. Se daba cuenta hasta terminar el parcial, que era donde hacía sus evaluaciones y la mayoría de la clase reprobaba, porque no se pone atención una y otra, no sabe él de manera práctica y rápida si el alumno realmente estaba aprendiendo lo que él estaba explicando. Sí, fíjate que igual me sucedió algo igual, precisamente con un profesor de inglés igual. No nos ponía a practicarlo, o sea, nos daba así, tal vez la clase para él era nada más decirnos, por ejemplo, sobre el verbo to be, ¿no? O sea, nos decía tal cosa que se escribe así, pero que una pregunta, pero que ese, que el otro, bueno. Pero no lo poníamos en práctica. Entonces, fue muy difícil aprender así, porque yo siento que para que un alumno aprenda tiene que interactuar, tiene que platicar, tiene que participar, tiene que, para que pueda entender realmente, para que pueda aprender. Y sí, hay maestros que definitivamente, o sea, no les importa eso, ellos nada más dicen, no, pues yo voy a darles clases, a enseñarles y se aprenden o no, no importa. Entonces, no está en mí si aprenden o no. Y de hecho, yo tuve una profesora, yo he pasado por muchos casos, si te has dado cuenta, una profesora también que no, que decía, yo estoy aquí para, para enseñarles, entre comillas, enseñarles. Si tú aprendes o no, es porque quieres y porque no quieres. Si de verdad quieres aprender, ya está en ti, o sea, entonces a mí no me importa si aprendes o no, a mí me pagan por enseñar nada más. Entonces, ¿qué piensas tú sobre eso? ¿Crees que está bien que un profesor le diga a un alumno que está nada más porque le pagan? Y si es que le pagan, porque como hablamos en la carta anterior, en el texto anterior, sobre lo de que, sobre lo de sobre el salario, que ni siquiera hasta el salario mínimo llegan a pagar. Entonces, ¿qué piensas tú sobre esto? ¿Crees que está bien el que un maestro le diga a un alumno,
¿sabes qué? Si yo te estoy enseñando no por gusto, sino por necesidad, ¿qué opinas? Pues yo creo que no está bien porque para empezar, yo creo que ser maestro debe ser algo que se hace por vocación de servicio, porque es una de las, como, es un cemento para todas las personas que pues en el futuro van a ser profesionistas. Y también te recordaba que la lectura decía pues que la hora de aprender y que el maestro interactúe con sus alumnos es un hecho liberador que desestresa, que libera y aparte es un hecho como democrático. Es algo que ayuda a su desarrollo del niño, del adolescente que está en la clase. Bueno, también habla esta carta algo interesante que también lo habíamos mencionado en la carta anterior sobre que la educación es un acto político. ¿Por qué? Nosotros como educadores y educadoras mencionaba que no podemos eximirnos, o sea, ¿qué es eximirnos? Eximirnos es como que liberarnos de esa carga, de esa responsabilidad. Entonces dice de que como educadoras y educadores no podemos eximirnos a la responsabilidad de una cuestión fundamental de la democracia. Entonces, también menciona que como la educación es un acto político, la educación exige a la educadora que asuma su identidad política. ¿Qué me puedes decir sobre eso? O sea, ¿qué piensas tú al respecto sobre cómo la educación puede ser un acto político? Es un acto político. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Pues yo creo que la educación y como en muchas cosas, es un acto político en el aspecto que como todo tiene sus escalones, ¿no? ¿Quién está abajo de un profesor? Pues son los alumnos, siempre son como los subordinados de los profesores, pero dice también la lectura que pues que la autoridad una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo, que es muy diferente. Y uno entre esos niveles tiene muchos errores y a veces las cosas no te salen como deben de ser por lo mismo, porque siempre marcas como ese autoritarismo. Y los alumnos se sienten mal porque no pueden como decir o lo que ellos sienten, expresarse más que nada, y a veces, muchas veces, causa la deserción de los alumnos en las escuelas. Y también hablaba de eso del libro porque dice que los maestros en vez de ayudar a los alumnos, a veces los tienden más. En vez de ayudar, cuando ven que un alumno está bajando sus calificaciones y ellos acercarse y platicar y ver qué les pasa, ellos no ayudan en ese aspecto. Al contrario, están en clase y se platican y cosas, ellos los sacan de la clase o los expulsan de las escuelas cuando no hay como otro lugar donde ellos puedan corregir sus errores que son las escuelas, porque la escuela es un lugar de formación, no es para que te corran por hacer algo que a veces lo hace uno sin pensar por ser un adolescente travieso. Sí, tienes mucha razón en lo que dices, la verdad. Pues sí, también, bueno, como podemos hacer una conclusión de todo esto, ¿realmente tú piensas que estas 3 cartas nos ayudan a como que a conocer más acerca sobre la educación? O sea, realmente este autor, Pablo
Freire, realmente con estas 3 cartas, y la verdad no son las únicas 3 cartas, no es nada más las primeras palabras, la tercera carta y la séptima carta, son un montón de cartas. Este libro trae un montón de cartas, pero estas 3 cartas como que ayudan, bueno, todas ayudan, ¿no? Pero siento que estas 3 que el licenciado, el profesor nos dio, se puede decir, son muy buenas, es para que nosotros podamos entender todo acerca sobre la educación. Son especiales para aprender, enseñar, creo yo. Y más que nada que no cometamos esos errores cuando estemos en el lugar de ellos. Y para cuando el día de mañana que a ti ya te toque dar clases, pues yo creo que puedas ser una mejor profesora. Y en vez de, por ejemplo, expulsar a un niño o sacarlo de la clase, como que le pongas más atención a él que a los demás. Como de, a veces hay niños que van a la escuela con problemas desde casa o problemas económicos o enfermedades que ellos padecen, y sin embargo eso los lleva como a salirse del carril en el que ellos van, y, y nada mejor que ser un buen maestro y apoyarlos cuando ellos se sientan de esa forma, y no solo expulsándolos de la escuela o corriéndolos o causarles la deserción, porque hay maestros que como ellos no se portan bien, que como ellos a veces no entran en una clase, 2 clases, pues reprueban. Sí, realmente estas cartas nos hacen como, vuelvo a mencionar esta frase que al enseñar volvemos a aprender. Entonces, realmente tiene en todas esas 3 cartas que nos enseñan a cómo enseñar. Entonces, nosotros en estas 3 cartas aprendemos como educadoras a cómo enseñar, a cómo tratar a un niño, a cómo tratar a un alumno, a cómo ser con ellos, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo correcto que podemos hacer y qué es lo incorrecto que no debemos hacer, para pues comprender también y pues ser buenos educadores. Y pues ya es lo único que puedo decir. Y para finalizar este podcast, puedo decir que como educadoras y educadores somos políticos. ¿Por qué? Porque hacemos política al educar. Así es, eso es todo, creo, por el podcast de hoy, y espero que a los demás les ayude